Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Hola, muy bien. No con tanta energía como tú, como cuando le das a grabar, cambia tu personalidad y tienes toda la energía del mundo y parece que no sea domingo a las 4:30 de la tarde, pues yo necesito ir poco a poco. Entonces, pues estoy bien, pero estaré mejor en 5 minutos. Sí, bueno, yo te agradezco que seas real y que se entienda que yo tengo un papel y ya está. Pero bueno, la gente que escucha esto ya lo sabe. Voy a intentar mantener esta energía, pero no solo la voy a fingir, sino que la siento de verdad porque no solo está aquí Clara, sino que también tenemos a un invitado al que queremos un montón y que hacía mucho que no se pasaba por aquí. Mateo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas chicos. Pues muy bien, súper contento de estar aquí de vuelta, que hacía ya un tiempecito que no pasaba por aquí. Yo sí que estoy energizado porque me ha dado Hace ya un ratillo que me ha acabado el café, entonces está empezando a darme el boost de cafeína ahora. Así que además entre eso sumado la ilusión de estar aquí en las ondas otra vez con vosotras, pues mejor que mejor. Qué ¿Te bien. has dado cuenta que he evitado pronunciar tu apellido para no equivocarme, como es La, tradición? la tradición. Sé que extrapié yo, ¿vale? Muy bien, Vale, lo que muy pasa es que bien. digo, el primer impulso de decirlo del tirón es cuando me habría equivocado. Si voy como rápido, entonces ahí fallo. Pero bueno, lo del café es un tema, ¿eh? De hecho, no he querido empezar porque la estructura real del podcast, para la gente que no escucha evidentemente lo que hablamos fuera de micros, es yo entro hecho polvo quejándome de todo y ya después me voy ubicando y empiezo y tal. Pero primero me quejo y luego interpreto el papel de que tengo mucha energía. Entonces, Y luego te el vienes arriba motivo... real. Sí, luego ya la propia inercia del podcast ya me va subiendo. Pero es que ahora que has dicho lo del café, Mateo, yo llevo unos días que estoy fatal, pero yo creo que es síndrome de abstinencia de café. Y no porque lo haya dejado, que no lo dejo, sino porque a mí me encanta. Y tomo una taza gigante por las mañanas, pero ya, no tomo más que eso. ¿Qué pasa? Que he estado unas semanas conviviendo con un socio mío por un proyecto y este es un loco que toma 5 cafés al día. Y yo le sigo el ritmo, porque digo, ¿por qué no? Y de hecho es que no me hace nada, no me ha generado efectos negativos en el momento, pero ahora que he vuelto a mi rutina natural, de repente he empezado a tener como abstinencia del café. Entonces, bueno, Uy. no sé si soy el único, pero es uno de los motivos por los que hoy me tocaba quejarme. Vale, vale, vale. Bueno, es un motivo de peso, me refiero. Está bien. No tomar menos de 5 cafés al día me parece el infierno. Ya, pues Yo que en ya esas me estoy. tomo dos y ya me parece la hostia. Yo es que he conseguido moderarme con las palabrotas, ¿no? Como acabo de hacer, pero con el café sí. De un tiempo a esta parte he sabido encontrar mi equilibrio, aunque el equilibrio sea, pues eso, que son las 4 de la tarde y estoy espídico. Yo es que echo de menos que me diera un poco el chute y he visto en sitios como que se habla de esta idea de tomar algunos días de la semana con cafeína y otros días descafeinado para engañar así al cerebro, como que siempre tomas cafeína, pero, o sea, perdón, café, entre comillas, Hmm. pero hay días que no te estás metiendo cafeína, entonces el cuerpo cuando sí que te la tomas te responde más, pero es que eso, yo vengo de tomarme todos esos y que no me hicieran nada y digo, es que yo creo que esto ya no me hace nada en general y bueno, hay una parte buena y una parte mala, pero me iba a tomar uno ahora y no me he tomado, que por cierto, bueno, es que yo estoy aquí y vamos a hablar de videojuegos. Pero me apetecía decirlo porque la última vez que Clara estuvo en Madrid, pues ya me vio con mis tonterías y mis pijadas raras tomándome un, ¿cómo se llama? Tonic Espresso, Espresso Tonic, que es una Ajá. mezcla entre Uh, café y tónica y yo lo defiendo a muerte, me parece una bebida muy inteligente en verano con hielo y es distinto, no sustituye el café solo por eso, pero oye, es una buena forma de tomarlo diferente. Y he tomado este fin de semana por primera vez otra cosa que llevaba tiempo queriendo probar y no había probado y os podéis llevar las manos a la cabeza, que es espresso con zumo de naranja. Y está muy bueno. Dios. uy. Lo de la Vale, eso tónica sí sí que que me lo no. sabía, porque tengo un colega que es muy, muy defensor y muy, ¿cómo es esto? Muy, muy pionero en el tema, pero lo de la naranja ya me parece un poco too much. Pero hay que probarlo. Es que es lo típico de... En tu mente es donde se genera el conflicto y el asco, ¿no? Pero luego lo pruebas, o sea, yo era simplemente un acto de fe, igual luego no me iba a gustar, pero llevaba tiempo queriendo probarlo, porque digo, si esto se toma será por algo. Y dije, venga, me lo pido, tal. Y de verdad que está, o sea, sabe mucho más natural la mezcla de lo que suena cuando lo dices. Es una cosa que lo pruebas y dices, ah, vale, sí.
tiene sentido. Entonces yo os animo algún día a intentarlo y luego me podéis echar la bronca si queréis. Tú vas a probar todas las combinaciones con café del mundo, Alex. Te hago un café con lentejas o algo, a ver si descubres algo. Calla. No, pero una que también tengo ganas de tomar es la mezcla de café y matcha. Y digo, ¿qué coño será eso? Será un chute también de Eso te, cocainómano, te pero tiene que poner volando, que el sí, matcha sí, sí. está fuerte como el vinagre cooperativa, es una cosa terrible. Sí. Es como, yo que sé, fumarse un porro y beber cerveza o algo así. Es que hace ahí como una especie de simbiosis extraña, pues yo creo, porque el matcha, he estado muchos años tomando matcha. De hecho, gracias al matcha volví a tomar café. Y el matcha tiene esto que se dice, que como tiene L-teanina, es como que activa, pero es diferente y no da como la ansiedad del café, es como más progresiva. Entonces digo, ese efecto del matcha junto al café es interesante, hay que probarlo. Mira, Alex, yo realmente me estoy aquí como riendo de ti, pero a mí me ha dado por intentar imitar una cosa que se puso muy de moda en, no me acuerdo en qué años, en 2018 así en Londres, que era el café con cúrcuma. Y como que el otro Hostia, día hice un curry y compré cúrcuma y me acordé. Y qué estuve fuerte. mirando recetas porque idealmente se hace una cosa que se llama leche dorada, golden milk, que es una Sí. receta india que básicamente es leche, yo tomo de avena, pero imagino que la puedes tomar de vaca o de lo que quieras, con cúrcuma, pimienta negra para que se absorba la cúrcuma en el cuerpo, porque se supone que es muy buena también, Sí. canela y vainilla. Entonces todo eso, Hostia. un café buenísimo. Y realmente si le echas un poquito de cúrcuma al café, está muy rico. Le da Qué como un fuerte. toque, ¿sabes? Como un toque como especiado. Como el, no sé, como los... Imagino que debe ser un poco cómo debe sentirse, cómo debe notarse el sabor de un pumpkin spice latte de estos que dan tanto Sí, por culo a los americanos Mm. en noviembre, ¿no? sí. O sea que lo Qué recomiendo, bueno. echarle un poquito de cúrcuma al café, muy rico. Se supone que tienes que echarle pimienta también negra para que la cúrcuma se absorba y tenga todo lo bueno de la cúrcuma, no sé qué. Pero bueno, si lo hacéis solo por sabor también me vale, como lo estoy haciendo yo, que no le estoy echando pimienta. Mm. A mí esto de la Golden Milk me ha rentado, ¿eh? O sea, veo el Sí, camino. qué rico. Sí, Qué sí, sí, bueno. sí, me la apunto. Súper especiadito, calentito. Uy, qué rico. Uy, apetece, apetece. Yo es que insisto que, o sea, a mí me encanta el café solo. De hecho, cualquier cosa que hago de experimento de café siempre me pierdo un poco en el sentido de que evidentemente el café se va a notar menos, lo estás mezclando con cosas. Y a mí me encanta el sabor del café sin nada. Pero eso, yo me suelo tomar el café sin nada y ya luego me gustan los experimentos, sobre todo porque ahora bebo prácticamente cero alcohol y pues me mola esto de que existan cócteles, estoy haciendo muchas comillas en el aire, con café, que es otra droga, Mm. pero yo qué sé, para tomarme algo que sea como distinto, porque la gente que no bebe alcohol, o sea, es una putada ir a ningún lado, porque cada vez está un poco mejor, pero no hay muchas opciones y son aburridas todas. Entonces esto de decir, voy a coger tónica y le voy a echar café, es como de repente tienes ahí un nuevo refresco, ¿sabes? Chulo. Me parece bien. Pero bueno, Sí, ya sí. que la gente nos comente si toman cosas raras de estas o que nos juzguen, las dos opciones están bien. Y vamos a intentar ir hablando de videojuegos, que si no se nos revelan. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya lo hemos comentado yo creo en otros programas, pero el tema del programa de hoy viene motivado por un comentario que nos dejaron en Patreon, de hecho en el post del nivel extra, que es este programa que hacemos respondiendo preguntas de la comunidad, y que pues siempre aprovecho con todo el morro del mundo para coger ideas que salen aquí que me parecen como muy buenas y llevarlas a un programa principal. Y en este caso el comentario fue de Juan Ocaña, que nos dijo: hola de nuevo, espero que hayáis tenido un buen verano. Para mí ha sido uno de cambios, así que, ¿qué juegos os parece que tienen dentro un gran cambio? Un momento que recontextualiza todo lo anterior, un objeto que hace que todas las piezas anteriores encajar y hace que la forma de jugar sea distinta o lo que sea que se os ocurra encajar aquí. Pienso en algo narrativo como Nier, pero también algo tan sencillo como los cocos del Pac-Man, donde pasas de ser perseguido a ser el perseguidor. Un abrazo. Y bueno, esta era la pregunta y en torno a esto vamos a hacer el programa de hoy. Y el caso es que gracias a Clara y gracias a Mateo, que Mateo escribió hace poco un artículo en niveloculto.com, aquí nos toca recordar que existe una web para quien solo conozca el podcast. Por favor, entrad a leer cosas. Y el artículo de Mateo sobre Deltarune, que es un juego que creemos que puede encajar bien aquí, es una de las motivaciones de que estés aquí de vuelta y esperamos que sea la primera vez de muchas. También el motivo de intentar como recordar que existe la web y por eso, bueno, te vamos a dar paso a ti para que empieces, si quieres, cómo encajas un juego como Deltarune
en este marco de la pregunta de Juan y de ahí podemos ir tirando luego cositas. Vale, pues eso, aparte de lo que estabais diciendo antes, que ya tocaba que volviera a hacer un artículo para la web, que es, joder, es casita, nivel oculto para muchas personas, tanto como lectoras como redactoras, vaya. Entonces siempre es una gozada poder tirar aquí mis pedradas y que siempre se me dé luz verde para todas estas cosas. Y con Deltarune en concreto es que es un juego que, como este verano volvieron a salir capítulos, digo en plural, porque salieron el 3 y el 4, me ha tenido obsesionado completamente todo el verano, y a posteriori, hasta que no acabé el artículo y lo volqué todo, no conseguí quitarme esta historia de encima. ¿Y por qué me parece que pega mucho con esto? Pues es que me parece, es una cosa que parcialmente cuento en el artículo, que desde su propia concepción de qué puñetas es Deltarune con respecto a Undertale, que a lo tonto ya es un monolito de lo indie que lleva entre nosotras 10 años. En septiembre cumplió 10 años, hizo además un evento muy especial y demás que fue acojonante. Es un... O sea, Deltarune tiene un lugar muy raro, incluso a día de hoy, que ya han pasado muchos años desde que salió el primer capítulo. Es que el primer capítulo de Deltarune salió en 2018. Estamos Dios, en la recta final de 2025. qué barbaridad. Agüita. Y el rollo de Deltarune, que yo me ponía en el artículo y me parece que es más que simplemente una figura retórica. Deltarune es el anagrama de Undertale y como videojuego también. Es decir, es un encaje diferente de piezas que ya conocemos. Y el hecho de que Deltarune sea un juego que esté saliendo por capítulos, con tanto espacio entre medias, y por cómo está estructurado de nuevo, por este lugar tan raro que ocupa respecto de Undertale, que no es ni secuela ni precuela, pero se parece pero no. Lo que me parece que tiene que ver, o sea, con lo que quiero relacionar todo esto es, como siempre, con las lecturas de la comunidad. Toby Fox, siempre digo esto mismo, ha sido cocinero antes que fraile. Cuando este tío se empezó a hacer famoso en internet, era un tío que todo lo que se hizo famoso fue en la comunidad de Earthbound, ¿no? Haciendo hacks de Earthbound, sacándole las tripas al juego para conocer todos sus secretos y hacer mods y fricadas tremendas. Entonces, cuando este tío sacó un juego al mundo, dijo, yo ya sé lo que internet va a hacer con mi juego, porque es lo que llevo haciendo yo toda la vida de sucio hacker perruno. Entonces el tío siempre ha tenido muy, muy, muy en cuenta a la hora de hacer sus juegos las lecturas. O sea, no son las lecturas que la peña va a hacer de sus juegos, sino son juegos que son muy autoconscientes de que son juegos. Y son juegos que piensan mucho en todas las posibles interacciones que un jugador puede querer forzar en su juego. O sea, es como que parece que cuando tú intentas pillar con la guardia baja a Undertale o a Deltarune en plan de, igual si interactúo con algo de esta manera, ya tiene algo pensado. Y claro, entre cada nuevo capítulo que ha ido saliendo, o sea, ya desde que salió el primer capítulo era como, ¿qué es esto? Si es una secuela, es otra cosa rara. O sea, ya era un propio plot twist la existencia de Deltarune, porque Undertale parecía que después de tanto tiempo, de tantas teorías machacadas hasta el infinito, de haberle sacado las tripas al código por arriba y por abajo, ya no quedaba nada más que sacar. Y que todas las historias y todas las pedradas que tenía la comunidad ahí pendientes, todas en torno a un personaje en concreto, que es Gaster, que es una historia muy larga de contar que no voy a contar, parecía que ya estaba. En plan, bueno, nos resignamos a que esto realmente solamente era una zanahoria atada a un palo que Toby Fox fue poniendo a la peña para distraerles de otras cosas y ya está. Y cuando empieza Deltarune, nada, es más, desde que la cuenta de Twitter de Toby Fox fue presuntamente hackeada por este personaje que parecía que se materializaba en las realidades como loco. O sea, el plot twist está trascendiendo plot twist transmedia ya. Y claro, el primer capítulo era una cosa muy breve y se parecía mucho a Undertale, pero no. Y claro, la gente empezó a hacer unas teorías muy raras de qué es esto. Bueno, no raras, de intentar encajar qué puñetas habíamos vivido porque ni siquiera sabíamos que iba a salir un juego. Es que ese era el rollo, que hubo un día que Toby Fox dijo, meteos en esta página, fuimos y dijimos, ¿te imaginas que es Undertale 2? Y lo era. Y 3 horas después te quedabas a cuadros porque acaba de una forma que te hiela la sangre en las venas y dices que acabo de vivir. Así durante 2 años, hasta que salió el siguiente capítulo. Que, de nuevo, muchas revelaciones, muchas cosas que lo relacionaban de nuevo con Undertale o que rescataban conceptos que dábamos un poco por abandonados, pero al mismo tiempo contradecía las teorías que la peña se había ido formando durante 2 años. Entonces era como, una vez más, vuelta casi a empezar desde el principio, como comunidad y como teoristas, porque
estábamos todavía navegando el terreno pantanoso de lo que era Deltarune, si teníamos que hacerlo como un juego aparte o si había que seguir entendiéndolo en toda la cosmogonía de Toby Fox, aunque el tío ya dijo que era un juego independiente, era un mundo independiente, eran otras vidas, otros personajes. Y de nuevo, tras casi 4 años de auténtica enajenación mental, yo incluido, porque yo con Deltarune es como que he tenido etapas de volverme loco, olvidarme un rato, decir, de repente, por una razón u otra, volver a pensar en esto y volver a meterme en el pozo otra vez. En plan de, es que esto no se acaba nunca, y vuelven a salir capítulos y vuelve a ser de nuevo al mismo tiempo una aprobación y una puesta en duda constante de todas estas preconcepciones que nosotras mismas íbamos teniendo. Entonces, por volver al principio, que parece que me voy por las ramas, pero no. Deltarune es en sí mismo, como decía, un anagrama de Undertale, en tanto que son unas piezas que conocemos y a cada nuevo capítulo parece que es un poco un anagrama de sí mismo, en tanto que siempre jugamos más o menos con las mismas piezas, pero no tenemos del todo claro el encaje que tienen. Y como es un juego que la comunidad está tan acostumbrada a narrárselo por anticipado, a prever qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, a tratar de resolver secretos que ni siquiera tenemos del todo claro que vayan a ser secretos cuando el juego esté terminado. Son secretos porque el juego no ha acabado, le quedan 3 capítulos. Tony Fox dijo que iba a ser 7, han salido hasta el 4. Pero es como que nosotras mismas en la comunidad nos estamos haciendo un poco, no esta trampa, sino al contrario, o sea, nos estamos poniendo un reto que no es del todo propio del juego, que es el retarnos a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, estamos todo el rato como persiguiendo el mismo chute de revelaciones que tenemos a cada principio de capítulo, ¿no? O sea, perdón, cada vez que se estrena un capítulo, Revelations y Flipations en colores. Entonces, cuando se nos acaba el capítulo y ya no queda nada más que rascar, la gente se tiene que volver loca. Y hay que darle todas las vueltas que se pueda porque necesitamos el plot twist. No sé si tiene sentido todo esto. Sí. A mí me vuelve loco. O sea, ya con esto me callo porque es eso, el plot twist no en el sentido de... no tanto por fastidiar, vaya, sino por el hecho de que su naturaleza es incompleta todavía como juego, pero es tan consciente de... Es un juego que es tan consciente de las teorías de la comunidad y las integra a veces, no por vacilar, sino como un homenaje muy bonito. De hecho, al principio del capítulo 4 hay como una sección que es una coña total, pero es un homenaje tan bonito a las pedradas que él ha venido teniendo durante años con un personaje que era completamente irrelevante al final. Es muy bonito como esta retroalimentación del plot twist tanto por Toby Fox como a la comunidad. Claro, yo es que cuando te comenté eso, el tema, y pensé en Toby Fox, es que pensé que es el desarrollador que más claramente recontextualiza todo el rato lo que hace. O sea, porque al final Deltarune es casi como que no sobreescribe, pero sí reescribe, o tampoco sé si reescribe Undertale, pero sí que como que lo escribe con otra letra, no sé cómo explicarlo. Creo que es un desarrollador que todo lo que ha sacado hasta ahora en términos de videojuego recontextualiza por lo que tú dices y por lo que tratas en el artículo, porque al final es tan sabedor de que es un videojuego, él mismo viene de un lugar tan de reescritura y de estar en contacto con la comunidad y de escuchar las voces de las demás y de escuchar las teorías y de participar en ellas, que todo el rato, cada capítulo, tú sabes que de alguna forma no solo va a aludir a algo que la comunidad ha estado hablando, sino que también va a autorreferenciarse por vía de lo que la gente ha dicho y por vía de sus obras anteriores. O sea, creo que Undertale y Deltarune es un anagrama de Undertale, pero es lo mismo siendo escrito todo el rato por encima de la otra cosa sin borrarla. Simplemente como que al final tienes un montón de perspectivas superimpuestas de la misma movida y no tiene, y lo que tú dices, ¿no? Y encima está lleno de secretos y no sabemos cómo se relacionan entre ellos o entre sí. O sea, creo que lo más heavy que hemos podido hacer en un podcast nunca es empezar a hablar de este tema hablando de Toby Fox, porque creo que no hay nadie que lo haga como él. Creo que es el ejercicio más heavy de recontextualización o de... Es que no me gusta tanto la palabra plot twist porque eso habla de un ejercicio como puramente narrativo y al final aquí estamos hablando de
estamos hablando de eso, de recontextualización pura a un montón de niveles, a un nivel de perspectiva del público, a un nivel de marca. Odio decir eso porque es que ni siquiera, ¿no? Como que no veo a estos juegos como marcas. Pero a un nivel tan heavy de meter algo nuevo en la cabeza de las jugadoras y hacer que el cóctel de ideas que tienen ya sobre el universo de Undertale y Deltarune de otro giro, que me parece muy difícil continuar este podcast después de hablar de Toby Fox, ¿sabes? En plan de no hay nadie, claro, yo pienso, Inscription, Daniel Mullins, pero es que Daniel Mullins es un creepypasta de Reddit y Toby Fox es un creepypasta del internet muerto de la dimensión paralela de los aliens, en plan de es otra movida, es algo muchísimo más heavy y que aún yo creo que a día de hoy quizás, no sé si en algún momento podremos, porque quizás Toby Fox es una persona obsesionada con una idea a la que le va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vamos a estar toda la vida con Undertale, Deltarune y el otro anagrama que se le ocurra. No sé si me estoy explicando, que no sé si hasta cierto punto vamos a llegar al fin de la recontextualización donde podamos ver la cosa desde fuera y decir, hostia, tengo un cuadro, ¿no? Porque ahora mismo es difícil poner el dedo en la llaga de qué está haciendo Toby Fox. Ya, hostia, ya. Y a la vez es fascinante, porque opera a tantos niveles que puedes, si alguien no ha jugado nunca a Deltarune, si no ha jugado a Undertale, obviamente ya es hora, ya es que no hace falta ni decirlo. Pero si no han jugado a Deltarune, que lo hagan, por favor, porque es una maravilla y se puede jugar sin ver 80.000 vídeos. Yo juego y luego me veo un vídeo porque ya me considero como una friki de Toby Fox, ¿sabes? O sea, no tengo nada, vaya. O sea, hay gente que se pone a picar código y que de ahí saca oro. O sea, que se pueden jugar sin meterse en el embrollo absoluto que tiene esta persona montada, como dice Mateo, de forma transmedia. A ver, es que es verdad que es empezar por algo muy gordo, el tema de Toby Fox, y no puedo yo añadir mucho más. Es cierto que yo llegué tarde a Undertale, tampoco tanto, no sé cuándo. Yo creo que lo jugué en 2018 o un poco antes, o sea, sí recuerdo jugarlo y que justo saliese del Deltarune. Fue como, hostia, y este regalo así de repente. Pero, y además lo hemos hablado alguna vez, Clara, no sé cuánta trampa hice, yo no recuerdo haber hecho mucha, fue relativamente intuitivo, pero me hice la run altruista o pacifista, como se le llame, de la primera, ¿no? Fue como lo que yo he jugado Undertale solo desde ese punto de vista, entendiendo las implicaciones de todo lo demás, por supuesto. Y bueno, o sea, por supuesto que es muy buen ejemplo para esto, tanto el primer, o sea, Undertale como Deltarune, que es lo que venís aquí a traer. Yo no puedo hablar tanto de Deltarune, aunque sí que jugué el primer episodio cuando salió y no he vuelto a jugar, y de hecho yo creo que jugué en una etapa en la que mis neuronas no estaban funcionando, entonces yo creo que ni me acuerdo de absolutamente nada, por lo tanto tengo ganas como de retomarlo. Y sé que aquí estoy cometiendo un error porque estoy haciéndome un Kentucky Route Zero en el sentido de que me lo voy a... la idea era como, bueno, cuando esté completo pues me pongo a jugarlo, ¿no? Y sé que es un error porque parte del mensaje y es todo lo que Mateo ha comentado, es el espacio que hay en medio, las teorías, la reflexión, el silencio, todo eso alimenta lo que viene después y por eso quizá deba ponerme las pilas y jugar lo que hay disponible hasta ahora, porque a mí Undertale sí que me... Cuando ya entré de verdad y cuando lo jugué, aunque lo jugué tarde, fue como... Es una de estas obras reveladoras que no hay nada parecido. Y de hecho, hace poco estaba investigando por temas de proyectos propios buenas maneras de implementar la noción de... No sé cómo decirlo. Bien y mal, haciendo muchas comillas en el aire en los videojuegos, cómo trabajar ese tipo de dilemas morales, pero bien, ¿no? No lo típico de personajes grises, que hemos hablado muchas veces, sino realmente como de una manera profunda y en la que hay un mensaje directo y en el que se sienta ese conflicto. Y me volví a jugar los primeros 5 minutos de Undertale y fue como, ¿cómo puede este puto juego hacer esto así de bien en tan poco tiempo y con tan pocos recursos? Que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y me imagino que Deltarune lo que ha ido saliendo y lo que saldrá seguirá siendo ejemplar en esa línea. Y ya digo, o sea, me interesa muchísimo y bueno, que simplemente me habéis recordado que tengo que hacer esto y supongo que tenéis derecho a echarme la bronca por no estar al día y que quizá debería no esperar a que saliera todo, ¿no? Entiendo.
Yo por concluir con mi parte con esto, de entrada que para nada, de entrada la noción de jugar, de llegar tarde a las cosas, si no es para hacer el chiste de Gandalf de un mago nunca llega tarde ni pronto, no se hace. Tenemos que quitarnos ese rollo de encima. Yo todavía no he jugado Kentucky Route Zero, por ejemplo. Es un desgraciado. Ya. Pero sé que cuando llegue el juego no va a estar caducado, no se va a haber puesto pocha a la fruta. Igual se ha puesto pocha a la fruta, se la ha comido un pájaro, ha cagado la semilla no sé dónde, ha salido otro árbol. Y ese es el árbol donde voy yo y va a ser el mismo Kentucky Route Zero, aunque llegue más tarde. Es un poco lo mismo. Y con Deltarune también, por si hay gente que no, porque entiendo que va a haber más gente que igual por este rollo de que el juego no ha salido todavía, igual sí hay más gente que ha jugado a Undertale que gente que ha jugado a Deltarune. De hecho, igual hay mucha gente que no habéis jugado a Undertale y lo tenéis en Steam porque os ha caído en un bundle o algo así, porque vale como una bolsa de pipas. O sea, nada de nada. Y los 2 primeros capítulos de Deltarune fueron gratis, pero es que el juego completo va a valer 20 pavos o 25. Porque los últimos capítulos valían... O sea, cuando sacó por fin estos nuevos, eran... Yo es que no miré cuánto valía, salieron y yo Yo lo... tampoco, pero era normal. 20 y algo, creo. Pero dijo Toby Fox, dice, no, ya está. O sea, los siguientes capítulos se quedan pagados con esto. Es como, pero tú estás loco. Pero bueno. Pero que la cosa que a mí me parece interesante también de Deltarune es que dentro de que hace como un comentario muy, muy parecido, y sí, eso, sin meterme mucho en historias con esto, porque realmente creo que es una cosa que la peña puede disfrutar mucho, tanto si tiene mucho o poco recuerdo de Undertale, porque no es tan relevante. Es el hecho de que hace un poco de contrapartida, porque si Undertale era tienes una libertad total para las decisiones que tú decidas tomar en este mundo y, por tanto, las consecuencias también son todas tuyas. Una cosa que a mí me parece que es súper potente de Deltarune y que ya se empieza a notar mucho en el capítulo 1, aunque luego se despliegue de una forma, de nuevo, impredecible, es el cómo... ya no solo que sea mucho menos maniqueo, porque me parece que hace como un comentario muy, muy interesante el primer juego, además en términos puramente mecánicos también, de las formas pacifistas o violentas de jugar el juego, es que tú no tienes la libertad, o sea, tú puedes hacer una serie de cosas y el mundo no siempre va a responder a ti como si fueras el único agente que tiene algo que decir en la realidad. Tanto el personaje que tú manejas, que de nuevo es un personaje con un despliegue que no se ve venir en absoluto, como por ti misma como jugadora y en el modo que tú estás interactuando con este juego. Es como... La cosa de Deltarune es que en teoría solo tiene un final. Tú tienes un montón de caminos y eventos y cosas que tú puedes hacer, pero cada capítulo termina más o menos igual, hagas lo que hagas, y en teoría el juego solo tiene un final. Porque decía Toby Fox en el Preguntas Frecuentes que hay cosas más importantes que llegan al final. Y de eso va un poco el rollo también. Entonces también es muy curioso cómo, y con eso ya me callo, a pesar de tanto plot twist y tanta leche, una cosa que me parece fascinante y que de verdad que me pienso muchísimo en ello cuando estoy jugando Deltarune es cómo puñetas vas a hacer que todas estas cosas que me estás dejando hacer, entre comillas, rompiendo tu juego, que es ahí el punto creepypasta que decía Clara, vayan a derivar en el mismo final. Entonces también de esa especie de anti-plot twist, y ya con esto lo dejo, también me parece muy tocho. Es decir, esto va a terminar de la misma manera, hagas lo que hagas, porque tu libertad no importa tanto como te crees. Ahora, puedes hacer muchas cosas. Claro. A mí eso me flipa. Claro, y esto es algo que tú y yo hemos hablado, Mateo. Voy a hacer algún spoiler un poco light. Voy a hacer un spoiler light del principio de Deltarune, otro spoiler un poco light, sin nombrar casi nada, también del primer capítulo de Deltarune, y spoilers de Undertale, probablemente. Vale. Si se me permite. Yo creo que Undertale ya más o menos Sí. lo podemos decir. Bueno, Alex ha hablado de la ruta pacifista. 10 O sea añitos que ya... si alguien no ha jugado a Undertale, que para ella mismo el podcast lo juegue y luego venga y nos Sí. dé las gracias. Ya está. Efectivamente. Pero es que ya está. Bueno. Sí. Lo que iba a decir es que al principio de Deltarune está este momento, lo que decías de la libertad y tal, que es muy interesante. También por esto mismo, si lo contextualizamos en la recontextualización y en esta cosa de que Toby Fox es muy consciente, obviamente, del juego que está haciendo, para quién lo está haciendo, de la comunidad, también de las expectativas que tiene su comunidad y de las expectativas de la gente que ya ha jugado a Undertale y que se mete a Deltarune pensando, hostia, Undertale 2, ¿no? Y a la vez es un poco Undertale 2, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo primero que haces en Deltarune es crear un personaje para que luego te diga Toby Fox, pues no, pues me da igual lo que tú hayas puesto aquí, el nombre, y me da igual todo. Tu personaje se llama Chris y ya está.
y déjate de rollos. O sea, lo que tú decías de la libertad, que es interesante en tanto en cuanto recontextualiza lo que era Undertale o la libertad de Undertale en el sentido de cómo interaccionabas con su mundo y con sus personajes, que ya me parece como un primer paso bastante heavy, porque además Deltarune tiene elementos de RPG y me parece que también juega un poquito con eso, ¿no? Con el hecho de te vas a crear un personajillo, aunque sea, pues esto, muy, muy simple, muy sencillo por el motor en el que está hecho el juego y el tipo de juego que es, pero llega y te dice, no, no, tampoco te flipes, esta es la historia que te voy a querer contar y este es tu personaje principal que se llama Chris, punto, no te vengas arriba. Y a mí lo que me pareció también interesante, que me estoy dando cuenta ahora de una de las principales cosas, es eso, el Toby Fox que conoce a su comunidad y conoce a la gente que va a jugar este juego tanto como para en el primer capítulo de Deltarune hacernos pensar y recontextualizar Undertale también, porque yo, por ejemplo, en Undertale hice la ruta que saca todo el mundo si no sabe qué narices pasa en Undertale, que es tú juegas normal, hay enemigos a los que pues perdonas, ¿no? Y luchas contra ellos, les hablas y filtreas con ellos o lo que sea y los perdonas, y otros enemigos que no ves el camino por el que no podrías matarlo y los matas, básicamente. Pero en Deltarune, en el primer capítulo mismo, Toby Fox mete a un personaje que lo que hace es querer matar a todo el mundo. Y está guay porque me parece una forma muy clara en la que Toby Fox está diciendo, sé que has jugado a Undertale, sé que en Undertale ya sabes que lo hiciste mal, ¿no? El plot twist de Undertale de, hostia, pues lo que tú pensabas que era que estabas subiendo de nivel, en realidad estabas subiendo de puntos de violencia, ¿no? Y todo este plot twist que tiene Undertale, que es muy famoso, y en Deltarune te mete a un elemento absolutamente disruptor en el primer capítulo que dice, tú vas a querer perdonar a los personajes porque te sentiste mal si mataste personajes en Undertale como todo el mundo, te voy a meter aquí un elemento que vas a tener que intentar controlar para que no mate a los personajes, siendo el juego, pues eso, mecánicamente muy parecido. Y a mí eso me pareció increíble, porque realmente casi cualquier persona que jugara Deltarune en ese momento había jugado a Undertale. Y me pareció una forma increíble de recontextualizar o de hacernos pensar en lo que hicimos en Undertale y en lo que íbamos a hacer en Deltarune, ¿no? Y de crear como un puente entre los dos juegos súper interesante, súper sutil, porque tampoco es algo que te digan toda la cara, pero que a mí me dejó como, hostia, como casi temblando, en plan de, pero este tío, ¿cómo puede anticiparse a lo que su propia comunidad va a querer hacer y decir, por ahí no vayas porque, o bueno, ve, pero no te voy a dejar, tienes aquí a un ser que quiere muerte, matar y allí te las apañes, ¿no? Y es incluso terrorífico, en plan de, hostia puta, por favor. Claro, no, lo que tú también decías, Mateo, la libertad, ¿no? La recontextualización de la agencia como jugadoras absoluta que tiene Deltarune es increíble. Y todavía la otra capita más de eso, que es que si tú dices voy a ser cabrón y me quiero cargar a todos los enemigos o quiero derrotarles violentamente, no les matas, huyen. O sea, tú no puedes, de hecho, matar a un enemigo en Deltarune es una cosa que solo se puede hacer en el segundo capítulo haciendo una ruta muy, o sea, haciendo una cosa muy deliberada que es muy chungo y muy heavy. Ahí sí que no me meto porque es espectacular, aunque lo veáis. Yo no lo he jugado nunca porque me pone mal cuerpo, de verdad. A los enemigos tú no les puedes matar, como en Undertale que te dan experiencia, o sea, es cuando realmente consigues experiencia y tal, tú les pegas y se piran y a lo mejor un rato después te ven y dicen, tú cabrón, que me has dado antes, eres un sinvergüenza, ¿qué te pasa? Y tú tampoco puedes elegir, aunque tú decidas luchar violentamente, tampoco vas a obtener el resultado que tú realmente esperabas obtener luchando, o sea, jugando violentamente. Es que es tal cual lo que dices tú. Ya, perdón porque podría hablar de esto 1000 años y no quiero monopolizar, pero es que me vuelve loco. No, no, es el rey de la recontextualización, vaya en todos los niveles, o sea, es una cosa absurda. Sí, y es lo que decís. Yo creo que incluso habiendo dicho todo esto da igual. O sea, hay juegos y juegos, ¿no? Pero creo que son juegos que no van... O sea, saber ciertas cosas no es lo que va a hacer que el juego sea mejor o peor, es vivirlo y todo lo que pasa por el camino, que es parte de la tesis de Toby Fox, entiendo, con Deltarune, al decir que no se haga todo por el final y a ver qué final sale, sino que el camino sea lo importante. Y bueno, pues es que son y es Undertale porque es el que yo sí que he terminado, un juego de estos históricos que se nos olvida. Y hoy veníamos hablando de que
también encajando con este ejemplo, un juego que salía natural para comentar era Outer Wilds y decíamos de cachondeo, no puede ser Outer Wilds la respuesta a todas las preguntas y creo que Undertale está a ese nivel o más, ¿no? También es otro juego de estos Mm, que quizá ha pasado más años y puede que se nos olvide, pero que es un hito y que ya le gustaría al 90% de los AAA siquiera acercarse ligeramente a lo que consigue a nivel narrativo, a nivel de experiencia. Pero claro, todo esto también me hacía pensar cuando yo este es un ejemplo en el que esto se materializa, ¿eh? Pero cuando estaba pensando en la pregunta de Juan, claro, me daba rabia, aunque todo al final es como parte de lo mismo, el huevo y la gallina, como tener que pensar en cosas que fueran narrativas, ¿no? Que tú ya lo has dicho, Clara. Entonces, de mm, madre, no, pues no tiene por qué ser plot twist, porque implica que es parte de un giro de trama y entonces es algo narrativo. Y también solemos entender que es narrativa como explícita y textual, no narrativa claro. indirecta, estas cosas, ¿no? Pero yo quería pensar, estamos hablando de videojuegos, siempre me gusta intentar hacer ese ejercicio de qué juego se juega diferente, ¿no? A nivel puramente mecánico, sin necesidad de que haya un mensaje directo, que sea lo que gire, ¿no? Que gira el mensaje y entonces ya pues lo que juegas puedes tú sentirlo diferente, sino que se juega distinto y es difícil y me da pena porque, o a lo mejor es que yo no he tenido la capacidad de extraer eso de muchos juegos que sí que lo están haciendo y no he sabido hacerlo. Y para ello, pues tengo algún ejemplo que ahora comentaremos, pero no sé, es lo que me hizo rascarme la cabeza cuando estaba pensando en la pregunta. Y me Mm, gustaría que hubiera más casos así, que no fuera simplemente vamos a hacer algo como hacen otros medios como el cine, que es, la literatura, cambiarte algo en la trama y entonces wow, ¿no? Pero es como, joder, estamos jugando a videojuegos. ¿Qué juegos se juegan de repente de otra manera? Y a la vez es como que he pensado, como es obvio decir, no todo el mundo se puede permitir hacer dos juegos en uno, ¿no? Me explico, imagínate, pues mm, un juego que empieza siendo un shooter y acaba siendo un walking simulator. Bueno, ese es un ejemplo que sí que se podría porque walking simulator es como que no te pide mucho a nivel mecánico, pero me explico, ¿sabes? Un juego que es un juego de fútbol y acabe siendo un plataformas Metroidvania. Es como, es mm. raro que haya esos giros de que un juego se juegue muy diferente. También desde el punto de vista del game design, porque a nivel de mental, insisto, puede haber plot twists que no sean simplemente una cinemática, sino que por lo que sea tú estás jugando lo mismo, pero lo estás jugando distinto, pero se juega igual, me explico. Entonces, bueno, Sí. no sé, me estaba rayando con estas cosas, no sé lo que pensáis. Antes de entrar en más ejemplos, si tenéis algún juego que encaje teniendo esto en cuenta o si creéis que se limitan mucho los juegos a ser cosas puramente del mensaje que es directo que se da a la gente, no sé. Yo creo que sí que hay ejemplos, pero son tan accesibles. Inscription es el primero, obviamente. Porque Inscription sí que tiene un giro que no es solamente narrativo. Pero estaba pensando en cosas más sutiles también como Journey, ¿no? Que al final Sí, en Journey, no, el juego se juega completamente igual y tampoco es un giro de la narrativa puramente. Es como una especie de secretito que está ahí. Y claro que sí, se juega diferente también, ¿no? O sea, recontextualiza, el tener esa información recontextualiza tu forma de jugar, aunque la mecánica ni siquiera cambie y tampoco sea un giro de guión. Pero es verdad que no hay tantos juegos. Sí que es verdad que he pensado también, por ejemplo, en Shadow of the Colossus, que no es tanto un giro completamente narrativo, pero sí que lo es, ¿no? En una segunda run, sabiendo lo que sabes ya avanzado Shadow of the Colossus, ya la vas a jugar de otra forma, la vas a jugar en otro estado mental. Pero eso también me parece interesante, ¿no? Esa recontextualización, que no es solamente un giro de guión, no estamos hablando del punto de giro, ¿no? No estamos hablando de en qué momento la narrativa o te enteras de un secreto o lo que sea, sino de eso, ¿no? De cómo el juego cambia en tu cabeza y eso quizás, aunque no te haga jugar absolutamente de forma diferente, sí que te recoloca las piezas de una forma en la que cambia tu percepción también un poco del juego. Y eso también me parece interesante, ¿no? No solamente un giro, pues eso, un giro narrativo en el momento o lo que sea. sí. No sé si por ahí quizás hay más ejemplos Bueno, que a mí se me podemos ocurre crear. uno que sé que a ti también te gusta, precisamente en este rollo de recontextualizar unas piezas que ya tienes sin que realmente se produzca como un cambio brusco y que parezca que es el giro por el giro en sí mismo, Mm, que es mouthwashing. claro, también. Porque a mí me parece que el Mm, giro está en que no ha cambiado nada desde que tú empiezas a jugar hasta que entiendes más o menos lo que está pasando, simplemente que tú has caído en el engaño del propio narrador, que mm, eres tú, porque estamos acostumbrados a tener narradores confiables
Y el giro jodido es que tú estabas interpretando las mismas piezas de una manera y realmente es otra muy distinta porque tú has caído en el engaño de un narrador manipulador, igual que manipula a los otros personajes. Claro, que no hay realmente un plot twist. Es que para mí el plot twist tiene que ser algo como un poco no como espectacular, como ese momento en el que todo se calla y alguien te dice tracatrún y dices, oh Dios mío, ¿no? O sea, en Mouthwashing me gusta porque es a fuego lento, está todo ahí todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, te recontextualiza lo que tú has hecho hasta ese momento, ¿no? Pues eso, al personaje, a sus acciones, a lo que está pasando en la nave. Entonces a mí me gusta, o me gustaría pensarlo más desde ese punto, ¿no? Más desde el punto de no tanto un plot twist de resulta que el malo es no sé quién, sino pues eso, ¿no? Como estos juegos que juegas progresivamente y se te va reordenando en la cabeza. Un poco Outer Wilds también, Alex, lo siento, pero Outer Wilds no tiene un plot twist, está todo ahí desde el principio. Ya, no, si en es que es verdad. el mejor ejemplo y a la vez el que no hay que usar, en el sentido de que me aburro yo mismo de hablar lo mismo siempre. Por ejemplo, Sí, por Red Dead supuesto. Redemption 2, el mejor juego también de la historia, tiene un plot Sí. twist. O sea, eso es un Sí. plot twist. Es mitad del juego, un poco más de la mitad, hay un giro brutal. Y no creo que recontextualice tanto lo anterior. Lo anterior está ahí y es inamovible. El plot twist obviamente cambia desde el momento en el que el plot twist sucede y la noticia irrumpe en tu pantalla, ¿no? A partir de ahí es donde cambia, pero no te cambia lo anterior es inamovible. Entonces, me gustaría pensarlo en ese sentido, ¿no? En el sentido de mouthwashing, de, ostras, vale, es que todo lo que he estado haciendo es esto, o en el de Shadow of the Colossus. Creo que ahí hay más ejemplos, por contestar a tu pregunta, Alex, o por intentar pensar en ese tipo de experiencias. Sí, yo tengo uno sobre todo que me apetece reivindicar porque también he intentado hacer ese ejercicio en no traer siempre los mismos juegos, que si salen siempre es por algo, ¿no? O sea, quiero decir, es que son los juegos con mayúsculas, pero hay otras cosas que a veces está bien reivindicar. Y bueno, por quitármelo de en medio porque me lo quería quitar y este no es el juego que voy a traer a defender. Después de haber dicho esto iba a quedar muy raro, pero que es un juego que me da pena, es The Last of Us 2, porque es un juego que yo ya he comentado mil veces que tengo muchísimos sentimientos encontrados y supongo que en última instancia es un juego que no me gusta, pero me da pena que intenta algo que yo que sé, que puede que haga mejor, aunque sea diferente a Undertale o otros ejemplos y otros juegos, pero que es al final esto de los puntos de vista, ¿no? Y la importancia de la narrativa en función de los puntos de vista de estas cosas. Y está completamente desaprovechado, primero porque el gameplay es un coñazo y porque ambas partes son exageradamente largas sin necesidad y porque luego narrativamente no están buenos. Es como, has tenido, vale, la idea, ok, de vamos a contarte la historia o aprovechar tu apego a cómo esto se ha contado en el pasado y al amor que le tienes a los personajes, yo ahora te voy a pedir que lo mires desde otro ángulo y te des cuenta de cosas, ¿no? Y de la complejidad. Y eso me gusta y me da pena como que siento que no es un juego que, no sé, o sea, que luego lo sepa aprovechar como se podría. Pero bueno, solo era por quitármelo en medio porque lo tenía ahí abierto una pestaña y lo quería comentar. Pero el juego que... No sé si quieres añadir algo sobre esto, Clara. O sea, sí, claro que recontextualiza, imagino, un poco los sentimientos que tú, bueno, no sé si recontextualiza los sentimientos del uno, que tú hayas podido tener en el uno tanto. O sea, tampoco sé si es full me estoy liando ya con recontextualizar. Creo que en el propio juego sí. O el uno sí que hace eso. ¿O no? Sí, yo creo que sí que lo puede hacer. Pero tampoco tengo muchas opiniones. Creo que sí que tiene bastantes plot twists. Sí. Pero bueno, que yo lo que iba es que quería traer aquí otro juego que me pareció muy bueno y que de hecho me gustaría volver a jugar porque tener la información que te da, como todos estos ejemplos que estamos poniendo, te hace jugarlo diferente. Creo que es un plot twist, pero lo defiendo porque tiene que ver con el gameplay también, o cómo se juega específicamente al juego, y que todo lo que haces jugando al juego es un mensaje, y luego lo que pasa es que lo entiendes mejor. Entonces sí que me gusta más por eso, porque está aprovechando cómo has estado jugando. No simplemente, pues hay una trama y está el gameplay. Entonces de repente te digo qué pasa con la trama. Y este juego es The Missing, J.J. Macphail and the Island of Memories, que lo desarrolló un estudio que se llama White Owl, que es del que es director Sueri. Y joder,
me cago en la leche, o sea, este juego. Lo estaba pensando, ya digo, a raíz del tema del programa y me he acordado de él y ya digo, me da pena que no se reivindique más, que aquí alguna vez lo hemos traído, pero no sé, que la gente lo recuerde y a la vez me da pena porque creo que tengo que spoilearlo, ¿vale? Para que tenga sentido por qué lo traigo y sin embargo creo que no pasa nada. O sea, creo que es bonito jugar al juego sabiendo un poco el spoiler y que le da valor y que incluso hace eso, ¿no? Como que no es que lo tengas que pasártelo 2 veces, porque jugarlo una vez, enterarte de por qué todo y luego tal ya es una experiencia fuerte, pero creo que también es bueno jugarlo la primera vez sabiendo de qué va la cosa y te hace conectar mucho con lo que está pasando. Entonces aquí pido perdón y lo voy a decir, lo voy a spoilear y si alguien quiere saltar, que lo salte. Pero bueno, básicamente The Missing, J.J. Maxfield and the Island of Memories, menudo nombrecito, The Missing, por abreviar. Es un juego, no sé cómo llamar, de plataformas, es rollo Inside-like o Limbo-like, si es que existe ese concepto, ¿no? Que es un juego de scroll lateral como de puzzles y plataformas, con alguna especie de toquecito de terror muy ligero, en el que, bueno, pues eso, la protagonista está buscando inicialmente a una amiga con comillas, amiga jeje, en una especie de isla surrealista, ¿no? En la que no se entiende muy bien lo que está pasando y al final lo que pasa con este juego es que la mecánica nuclear es el hecho de que la protagonista que tú controlas se arranca partes del cuerpo para poder resolver problemas de gameplay, ¿no? Como puzzles, ya sean de plataformas o de poder acceder a algún lugar, pues la mecánica es como desmembrarte voluntariamente para poder progresar. Y claro, todo esto, pues bueno, funciona como juego en sí mismo. Es una mecánica como muy original y particular el hecho de, ay, ahora si soy solo la cabeza y voy rodando puedo acceder a un sitio, pero si lanzo el brazo y me lo quito, tal, o sea, es como que a nivel de gameplay y puzzles tiene sentido y es como que pareciera que ya está. Pero es que tiene unas connotaciones narrativas muy fuertes. Y es el hecho de que cuando vas avanzando en la trama, descubres que la protagonista es una mujer trans que tiene mucho conflicto con su propia noción de su propio cuerpo y este lugar es un lugar simbólico, una vez más, ¿no? Rollo Silent Hill, en el que ella está atrapada por sus propios demonios internos y por la voz interna de su mente y se hace daño a sí misma. De hecho, bueno, trigger warning, el motivo por el que estás en este limbo, entre comillas, es porque la protagonista se hizo daño a sí misma. Y tú vas entendiendo todo esto según juegas y según llega al final. Y claro, es muy potente. Claro. Y es que me parece buenísimo el ejemplo, e insisto que diciendo todo esto, no me parece que se pierda si luego lo juegas y lo sabes y entonces lo ves, porque de hecho al No, revés. porque lo ves más claro desde el principio, ¿no? Que tú Claro. tuviste que hacer el ejercicio de recordar y encajar las piezas, como decía Juan Ocaño en su comentario, a posteriori, pero no me parece nada mala el leerlo de esa forma desde el principio. Claro, tiene mucho poder y se entienden muchas cosas y se ve... Se puede absorber más de todo, yo creo. Entonces no considero que lo perjudique, pero desde luego me parece un juego de los que reseñar por eso, ¿no? Porque, bueno, no simplemente estás haciendo un gameplay por hacer y podía haber sido este como podía haber sido, pues yo qué sé, un juego de carreras, ¿no? Sino que realmente aquí hay algo en el por qué se juega de esa manera el juego y que, a ver, entendámonos, o sea, siendo un juego de Swear y siendo este juego, yo entiendo que probablemente la motivación narrativa fuera la primera, pero tampoco pasaría nada si es como, ay, me apetece hacer un juego rollo Limbo y con puzzlecitos y tal, pero no quiero que solo sea eso, sino que quiero que tenga una conexión con la narrativa y, o sea, me da igual una vez más aquí el tema del huevo o la gallina, sino que de verdad se hizo una intención y se dijo, vamos a darle un peso a esto. Como al final yo creo, yo no sé si este juego se inspiró, porque es posterior y puede haber sido el caso. Bueno, posterior, pero no sé cuánto, como de posterior, igual no es tan posterior, porque estoy viendo que es del 2018, si no está mal esto, y el juego que yo me refiero que puede tener relación es Celeste, que es del 2018, o sea, que igual no. Sí. Yo pensaba que era posterior el de Missing, no sé por qué. Pero bueno, pues lo veo muy alineado con Celeste en ese sentido, el hecho de la mecánica es parte del mensaje, tiene que ver cómo juegas con lo que se te quiere contar. Entonces me parece un ejemplo cojonudo y es un juego que reivindico una y mil veces y que es el juego que quizás si no hubiera spoileado, pues la gente diría, ah, sí, este debe ser bueno por algo, pues ya veré si lo juego, pero es un juego, por ejemplo, feo, entre comillas, porque técnicamente pues no es gran cosa. Y entonces, pues no me va a apetecer jugarlo, ¿no? Pero a lo mejor sabiendo todo lo que acabo de decir, es como, hostia, qué fuerte, voy a darle una oportunidad. Entonces, ojalá.
No, me parece muy guay. Y me parece que Celeste, por ejemplo, también tiene algo de eso, ¿no? O sea, lo que hablábamos, de que no es un plot twist, sino que cuando vas entendiendo un poco de qué va la movida, entiendes el porqué, ¿no? Que lo que tú decías, que parece que está todo más imbricado que simplemente, pues quiero hacer un juego de plataformas, le voy a poner este mensaje, ¿no? Que hay como que entiendes el razonamiento detrás del, pues eso, del diseño mismo, de la música, de lo que te van diciendo los personajes. Me parece un ejemplo bastante chulo. Que, por cierto, absoluto plot twist aquí. No es un plot twist, es un inciso. Buscando mis búsquedas en Google antes de un episodio de Nivel Oculto son absolutamente demenciales, pero estaba buscando plot twist y ahí ha sido cuando he pensado, es que claro, hay una diferencia entre plot twist y lo que nos preguntaba Juan de la recontextualización. Y me ha salido nuestro juego favorito, Alex, 12 Minutes. Hostia. Voy a spoilear 12 Minutes. No me lo puedo Madre creer mía. porque me he spoileado, no. Me he enterado de cuál es el final. Por alguna razón, quien quiera jugar a 12 Minutes, no lo haya jugado, aviso de spoilers tochísimos. Allá van. Resulta, Alex, que la persona con la que vives, es que claro, tú no te lo has pasado igual que yo y no sé si te habías enterado de esto. La persona con la que vives, que es tu mujer, es tu hermana. ¿Qué dices? Que sí, que por lo visto el plot twist es que por alguna razón te casas con son hermanos y ella está embarazada, Alex. ¿Cojones? O sea, es que estaba pensando, ¿tiene que ese juego? O sea, creo que no y mi salud mental lo agradece, Recontextualización pero... ninguna, lo odiamos aún más si cabe. O sea, ¿esto qué es? Qué pena, Yo me spoileé esto en su día y dije, vale, suficiente. No... O sea, mucho antes de jugarlo dije, creo que no hace falta que lo haga. Creo que puedo pasar. O sea... ¿Cuántas cosas mal y cuántas cosas se podrían haber hecho bien haciendo ese juego bien por alguien que supiera hacerlo bien? No sé, o sea... Ya, todo mal. Bueno, pues el fin del inciso 12 Minutes. Sí que lo recontextualiza, nos hace odiarlo aún más. En plan Sí, o sea, lo dejamos cuando debimos dejarlo, la verdad. cuando pensaba que no podía empeorar más, spoiler, empeora, ¿no? Sí. Dios santo, yo me he quedado pero a cuadros, digo, pero, o sea, no sé cómo ocurre todo esto, ¿no? En plan, he dejado de leer, he dicho, bueno, ya está, vamos a dejarlo aquí. A mí es que me ha parecido muy buen ejemplo el que has traído. Yo ya he dicho antes unos cuantos, entonces no tengo nada así muy tal. A mí, una recontextualización o algo que me hizo pensar un poco en el global de lo que había jugado, o sea, sí que era un plot twist, de alguna forma me hizo pensar en lo que había jugado y como que entendí el juego desde una perspectiva diferente cuando llegué al final en Inside. Que también hablamos poco de Inside aquí, o yo hablo poco de Inside, pero sí que me parece que es un plot twist, pero me parece lo suficientemente fuerte como para que te haga repensar qué es lo que has estado viendo hasta ese momento, porque tú no entiendes tampoco mucho, ¿no? Lo que parece una huida hacia adelante resulta que no es, o a mí me hizo pensar que no era una huida hacia adelante del personaje, sino una dirección específica, y a mí eso o es la imagen que tengo ahora de Inside que me vino, que se me recontextualizó al acabarme el juego y llegar a cierto punto muy cerca del final en el que, bueno, pues se explican ciertas cosas o pasan ciertas cosas que te hacen a ti, pues, intentar entender un poco lo que pasa ahí. Pero tampoco cambia nada de la mecánica ni nada. Por eso decía que hay momentos estos en los videojuegos que son más difíciles de pensar porque quizás tu idea del videojuego ha cambiado tanto ya que no reconoces el momento en el que lo pensaste de otra forma, ¿no? Y a mí me pasa eso con Inside, que me cuesta recordarme jugando a Inside sin tener ni santa idea, ¿no? Me acuerdo mucho más de eso, de mi interpretación al final que vino dada por eso, por una recontextualización de lo que yo pensaba que estaba pasando a lo que entendí luego, lo que yo interpreté que había pasado en verdad. Pero también es un juego muy chulo, 100% jugadlo. Hombre, es uno de estos pilares esenciales de los que siempre hablamos y yo muchas veces pienso, ya hemos tenido aquí podcast sobre el rejugar, creo que si hay juegos que hay que rejugar, joder, Inside, que dura 3 horas. Sí. Y encima yo de verdad que lo jugué el día de salida, no me acuerdo qué año fue ni siquiera, y como 2017 o 16 o no, o lo estoy echando más para atrás. Pero el caso es que
que no lo volví a jugar, yo creo, o lo he puesto a veces como los 10 primeros minutos porque me apetecía, pero como que no he vuelto a jugar. 2016. Sí. Pues mira, casi 10 años, madre mía, cómo pasa el Sí. tiempo. Pero que me apetece mucho volver a jugar, porque es que ya ves tú qué inversión es como verse una peli, y es Inside. Y estoy convencido de que mi cerebro 10 años después va a entenderlo y conectar con él de maneras diferentes. Y todo esto que dices, yo me parece un buen ejemplo por eso, porque vale si es como plot twist, vale si es algo narrativo, aunque sea visual y no sea narrativa textual o cinemática, bueno, más o menos, ¿me entendéis? Pero eso, que precisamente porque no es el simple truco, o sea, utiliza más el contexto del juego. O sea, es un juego que te está narrando jugando todo el tiempo. Sí. O sea, estás tú participando de la narrativa desde el primer paso hasta el último y la estás viviendo gradualmente de una manera muy jugable, y entonces por eso que eso al final sea así, para mí es un buen ejemplo. Sí. No sé si Mateo ha pensado en alguno. Sí, de hecho estaba mirando porque estábamos volviendo a hablar de Inside. Aparte que me he guardado en mi enorme lista de deseados el de... Se me ha olvidado ya el nombre súper largo, macho. The Missing, The Missing JJ Macaulay Culkin. Ese, Sí. porque me ha parecido la polla. Es que era Mac algo, no sé. E Inside estaba diciendo, ¿me lo voy a meter también en deseados? No, lleva cogiendo polvo en mi biblioteca, mítico de estos, de 1000 años. Nada, me lo tengo que enchufar, sin miramientos. Sí, te va a encantar. Pues yo es que estaba pensando... Sé que siempre vuelvo como a mis cosas un poco, a las cosas de siempre, pero me parece interesante porque quería hablar de un plot twist de un juego que no tiene mucho plot que se diga, que también me parece una cosa un poco curiosa de hacer, que es un juego que conocemos todas bien. Yo es que estoy volviendo al mundo Souls que flipas porque estoy escribiendo cositas. Y bueno, creo que más o menos todo el mundo sabemos que en la saga Souls la forma de contar historias es muy indirecta, muy deslavazada, más emergente y más... como que es una cosa que está más en el mundo y en tu interacción que algo que realmente se te cuente explícitamente. Y el rollo es el que en el juego en el que yo estaba pensando es Bloodborne, porque me parece que es de toda la saga el que menos... Es que lo he pensado Claro. yo, digo, hostia, hay que hablar de Bloodborne. Y Hombre, luego he escuchado a Alex en mi cabeza y he dicho, no vamos a hablar de Bloodborne. Pero luego pensé, sí, voy a hablar de Bloodborne y ya se me ha olvidado. Entonces bueno, me alegro, Bloodborne, sí. En concreto, yo creo que de todos los Souls, si No. hubiera que tener un golden ticket de un juego que siempre vale, se sí. puede meter y no pasa nada, Sí. aunque adoro con mi corazón Sekiro por otros motivos, pero Bloodborne siempre va a ser bienvenido en esta casa. De hecho, no se llama Souls, entonces podemos hacernos los tontos. Bloodborne. Aunque sea por lo menos por hacerme, ya que vengo de vez en cuando, ¿no? En plan, concédeme el gusto de poder sacar el puto monotema, pero es que de verdad que me parece que viene al caso, no es por sacar la carta de Miyazaki una y otra vez. Es que a mí, incluso dentro de los ejemplos de la saga, a mí Bloodborne me flipa porque me parece que es un juego que tiene muy poco guión, por no decir ninguno. No en el sentido de que sea callado, de que sea tal, es que es un juego que tiene mucho contexto y prácticamente nada de texto, porque es que en Bloodborne pasan dos cosas. O sea, ocurren dos eventos que realmente sean más o menos significativos para lo que es ni siquiera el tanto para el mundo, sino para tu acción como jugadora, pero realmente el mundo es bastante invariable, pase lo que pase, incluyendo el final. Y es un plot twist que me parece que tiene mucho que ver también con cómo se promocionó el juego, por cómo se promocionó esta ambientación más de terror más gótico, bueno, victoriano, que es más así, más centroeuropeo, pero bueno, un poco más este rollo vampiros, hombres lobo, aunque no sea ni una cosa ni la otra, pero como que esas eran un poco las imágenes que evocaba. Y claro, tú es un poco la única idea que tienes, porque como Bloodborne es un juego que te suelta en mitad de la puta nada, sin que tú tengas ni idea ni de dónde estás, ni lo que tienes que hacer, y te dicen, tú a todo lo que veas que tiene pelo y dientes, le matas y tira millas, y no pienses mucho en nada. Te lo dice tal cual German, te dice, tú sal a matar bestias que te va a venir muy bien, no te chines, tú tira para adelante. Y tú, como no tienes literalmente ninguna otra cosa que hacer, porque no hay una auténtica dirección más allá de pegarte con el bicho más grande que veas, sigues un poco en esa línea, pero hacia la mitad del juego, el momento en que te das cuenta de las cosas que siempre han estado ahí y no veías del todo, que es la parte más ciencia ficción, horror cósmico, que de repente empieza a salir y que se siente casi como una transgresión, ¿no? O sea, como cuando tú estás en el bosque este de el bosque prohibido este de las serpientes, no sé qué, y de repente miras, te metes
en una cosa súper estrecha, empiezas a ver a los aliens estos que tienen cabezones, que son como muy exageradamente aliens, y dices, qué puño, o sea, parece como de broma. O sea, te genera una sensación un poco rara, como de que estás mirando entre bambalinas algo que no deberías. En plan, ¿qué puñetas es esto? O este rollo de... que hace mucho Bloodborne de soltarte, bueno, todos estos juegos, pero Bloodborne el que más, de soltarte en el lado equivocado del mundo. Que te... cuando por fin encuentras el otro lado desde el cual abrir una puerta que antes no podías, y entras a la clínica en la que tú te despiertas la primera vez y ves todo lo que antes no estabas viendo, a pesar de que estaba puerta con puerta cuando te has empezado el juego, y flipas. Y cuando se manifiesta realmente más es con la pelea contra Rom en Birkenworth y todo el rollo, que es como el momento en que se revela todo eso que ha estado oculto, además con esta mecánica de la lucidez, ¿no? Hay cosas que siempre están ocurriendo en el mundo, pero tú no las ves hasta que no adquieres el suficiente conocimiento mecánicamente y jugablemente de ellas, pero siempre están ahí. Entonces es curioso porque el plot twist es más revelarte cosas que siempre han estado ahí. Claro. Y de nuevo es algo que no tiene tanto que ver con el guión, porque es que, insisto, es que Bloodborne no tiene mucho guión porque tú eres una persona random que se ha visto metida en este embolado que ocurre en Yharnam cada puto mes, literalmente, de las cosas que hace la luna y los seres intangibles del otro lado del cosmos que están interviniendo aquí, y que es una cosa que escapa totalmente a tu control. Y me parece un poco guapo por eso, porque son plot twists que te dejan más desprotegido que otra cosa. O sea, no adquieres más información. Las preguntas se te retuercen más y te quedas todavía más desnudo y más desprotegido ante esa inmensidad cósmica. Y es que eso, en Bloodborne pasan dos cosas. Como te dicen, rompes el secreto del ritual, que es cuando sale la luna roja y ves todo el embolado cósmico, y lo que decías tú hacer al final, que al final es una cosa que solo te afecta a ti y que no cambia el mundo, punto. Y por eso a mí me parece un ejemplo curioso, porque es un juego que me parece que prácticamente no tiene guión. Y aún así hace algo que se parece a un plot twist muy, muy, muy integrado en el jugarlo, y no, o sea, en un narrar que emana puramente de jugar y no de una historia contada en términos convencionales. Sí, o sea, es perfecto. Otro de estos juegos que recuerdo que quisiste, dice, ¿para qué voy a jugar a ningún juego nuevo si existe Bloodborne? Es como, voy a jugar solo eso, y lo echo mucho de menos. Y no sé, aquí me genera sentimientos encontrados porque cuando pienso en jugar otra vez digo, ¿qué hay que hacer con él? No quiero que hagan un remake, creo que sería terrible, que con toda la experiencia que tenemos de remakes podía ser terrible, pero por lo menos un remaster que sea el mismo juego pero funcione un poco mejor. Pero luego pienso, igual el mareo cósmico de jugar a 23 FPS es parte de la experiencia, ¿sabes? O sea, Claro. No sé si de verdad es una intención artística como muy fuerte ahí de que te den mareos mientras juegas y que veas las cosas como moverse raro. No lo sé, pero la joder, cámara loca. Yo, una de las veces que jugué con un amigo que le guié, cuando se ponía muy nervioso, porque la cámara, ¿no? Al girar la cámara se le metía dentro de algo, empezaba, la cámara es el boss, la cámara es el boss. Y para mí es parte de Bloodborne, la cámara es el boss. O sea, no, si ahora me hacen una cámara que va perfectamente fluida y que no clipea contra nada, ya perdido, ¿no? Ya, sí, pues simplemente hay que tomar mucho jengibre antes de jugar y para adelante. Claro, Pero hablando, o sea, voy a hacer una nota que es lo que yo decía de eso, ¿no? De que hay veces que hay recontextualizaciones que ni siquiera son narrativas, y por ejemplo yo estoy pensando en lo que más recuerdo del Elden Ring es la lucha contra Radahn. Es que yo seguiré dando la turra con esto hasta el día que me muera. O sea, para mí se recontextualizó toda mi experiencia con los Souls cuando me di cuenta de que no podía, entre comillas, vencer a Radahn si no era con la ayuda de los otros Jambos. Y para mí se me recontextualizó toda mi experiencia, todas mis pedradas con matar ese boss yo sola y no invocar y no pedir ayuda, y en ese momento que como que se me abrió la luz celestial, porque Miyazaki básicamente lo que hizo fue poner a un boss muy jodido y ponerte 1000 lugares de invocación en el camino hasta llegar al boss, ¿no? Era como una forma muy indirecta de repiensa un poquito qué estás haciendo con tu vida, anda, y no te pongas a reventarte hasta que te mates a este tío tú sola. Dale una vuelta a cuáles son tus prioridades y cuál es tu forma de jugar a estos juegos, porque igual
estás haciendo algo que a mí me la pela y a ti te la pela, ¿no? En plan de pide ayuda. Y me parece como que ese es mi momento de recontextualizar un poco mi relación también con los Souls enteros. O sea, fue un momento precioso para mí de que no sé ni siquiera, ¿sabes? En plan de que probablemente fui yo más que otra persona, ¿no? Más que Miyazaki o más que el diseño del juego, pero que en ese momento como que me entendí un poco que había estado haciendo mal y por qué había sido tan true gamer sin ser yo nada de eso. Me parece increíble. 10 de 10. Total. Juntas No, es somos que más fuertes. específicamente Un día más. los Souls en concreto, y sin querer estirar mucho más, creo que los hemos roto los demás, o sea, quiero decir, porque de primeras son juegos que tienen desde el origen, desde Demon's Souls, esta vocación de existe gente, que te vayan a ayudar o no ya, pues ya veremos, ¿no? A veces se pueden reír de ti, te van a poner mensajes para que te mates, pero esto está aquí, úsalo, ¿sabes? Y si no lo quieres usar, eres tú quien estás leyendo que el juego tiene que ser así. Creo que antes, el podcast anterior hablábamos de Silksong, que por cierto me echó el 100% a costa de muchas canas. Y el caso es que es un juego que no permite nada de eso y punto. Y sí que es más de, mira, o te lo pasas, get good, o a tu puta casa. Ya está, es como no hay más. Y aún así yo me gusta extraerle otro mensaje y otras cosas, ¿no? Que creo que, por ejemplo, Sekiro sí que tiene de existe una técnica, existe la paciencia, ¿sabes? Y puedes, pero si lo enfocas, que es un poco Celeste también. Pero que el resto de los Souls es como, si es que Miyazaki lo dijo el día 1, o sea, no os rayéis. El tema este de no, es que hay que hacerlo sin invocar, lo hemos creado nosotros, ¿sabes? No. Pero bueno, es muy guay porque creo que también Miyazaki supo leer a la propia comunidad y decirles esto que dices tú, Clara, a través del diseño de este juego, y es así. Y es una recontextualización directa y activa, yo creo. Y no creo que tú tampoco te hayas vuelto loca al hacerlo, creo que está intencionado. Total. ¿Sabéis? Muy brevemente, ves que me encanta esta historia. ¿Sabéis de dónde viene esta idea del multijugador asíncrono y tal, que viene de una historia personal de Miyazaki, de por qué decidió meter esta cosa que ahora es tan natural pero no se era tan rara en un juego single player? Porque me parece la hostia. No. ¿El qué? Miyazaki contaba que una vez estaba conduciendo en una zona con una carretera de montaña que había mucha nieve y mucha niebla y tal, y en una cuesta había un coche que como había tanta nieve, tanto frío que no podía subir. Entonces el coche que estaba detrás, esto mitad una ventisca o lo que fuera, le empezó a empujar para que subiera. Pero claro, ese coche también necesitaba ayuda para eso. Entonces se formó como una cadena de coches, entre las cuales este también estaba, claro, en el que la gente, sin poder comunicarse directamente, entendió que en ese momento de necesidad tenían que colaborar las unas con las otras, y cuando ya por fin salvaron ese montículo, claro, cada uno se fue para su casa y nunca se hablaron de ello de ninguna manera. Pero habían entendido en ese momento de necesidad compartida lo que había que hacer. Y me parece la leche porque al final es como funciona el multijugador en estos juegos, de alguien con quien no te puedes comunicar mucho directamente en un momento dado, o bueno, si tú le invocas y tal, es verdad, pero esta forma del sabemos en que nos tenemos que ayudar simplemente por el hacer inmediato y la necesidad inmediata que tenemos aquí enfrente, a pesar de las barreras comunicativas. Es una inciso random, pero es que me parece la polla la historia esta. Me hace mucha gracia. Es muy bonito. Es precioso. Yo no lo había escuchado y, joder, me encanta que lo hayas traído y que la gente lo sepa a partir de ahora, que no lo sabíamos. Y nada, yo no sé si habéis traído alguno más. Yo iba a comentar un par de cosas como rapidísimas, si es que fuera necesario. Si tenéis algo, le damos a eso y con eso podemos terminar. Comenta. Yo creo que ya me he quedado sin más ideas, sí. Pues nada, o sea, ya digo, nos quedan apenas 5 minutillos. Y bueno, el caso es que yo quería mencionar otro juego de estos que quizá no sea tan famoso, que me gusta reivindicar cuando hay ocasión, que es The Exit 8, que es un juego de terror que debe costar como 2 euros en Steam y que creo que se ha porteado a consolas. Y bueno, aquí realmente no quiero tampoco spoilear, que tampoco sé si es fácil de spoilear este juego, pero tiene mucho que ver con esta idea de la recontextualización, que es que básicamente es un bucle en el metro de Japón, de Tokio, y ya vas tú enterándote de cómo se juega el juego, ¿sabes? Es como... Y claro, va mucho de mirar, de ver lo que está ahí, lo que no habías visto. Es un poco esto de Bloodborne, pero de otra manera. Y cómo se puede jugar creativamente con eso para el terror y cómo se aprovecha el bucle como quería hacer PT, que evidentemente esto bebe de ahí,
para que eso sea una propia mecánica que te haga perder la cabeza. Y es muy buen ejemplo de eso. Además, dura poquísimo. Bueno, depende, claro. Es muy relativo. Si no terminas de entender cómo relacionarte con esto, puedes perder la cabeza miles de horas, que no creo que tampoco sea el caso, pero es muy guay cuando vas entendiendo cosas como, pues sí, un poco que se entienda, ¿no? Outer Wilds, en la mínima expresión, en el sentido de que este mundo existe y eres tú quien aprendes a mirarlo y en función de cómo lo mires te puedes relacionar con él. Y entonces como que no se hace tanto y por eso me apetecía como traerlo porque me gustó mucho. De verdad creo que es terror pero distinto. No es un terror tampoco, no sé, convencional y es muy original y no sé, como que no lo he visto en muchos sitios. Sé que en Steam tenía muy buenas reviews. Dura muy poco, es barato, no sé, jugadlo. Ya está. Sí, tiene 3,99. Jo. Y que además es muy interesante, es muy brillante y muy minimalista, ¿no? Para ser de terror. ¿Cuánto miedo da? Sí. A ver, es que el miedo es muy subjetivo, pero a ver cómo lo definiría. ¿Te persigue algo? No de la manera en la que lo suelen hacer los juegos. No es tanto ese rollo. Y también creo que las propias imágenes ya dan una pista. No es la típica estética como de satanismo, oscuridad y sangre, ¿sabes? Hay cosas, pero todo es mucho más mental y más extraño y más conceptual, yo creo, que explícito de tal. Pues de repente, a la tercera vuelta del pasillo hay una mujer embarazada asesinada, ¿sabes? No va de eso tanto. Lo que pasa es que no me acuerdo, hay muchísimas cosas en el juego. O sea, aunque sean pequeñitas, son como sutiles, pero creo que parte del miedo que dan está en lo sutiles que son también, lo cual es muy interesante. No es como súper abierto y explícito, no. Es como una cosa distinta que está en un lugar que no te esperabas y te rompe un poco la cabeza, ¿no? Es muy guay en ese sentido. Mola. Luce un poco Pulse, ¿no? Así con este rollo de medio terror, medio no de espacio liminal, que es como reconfortante porque es luminoso y tal, pero al mismo tiempo es como incómodo. Está guapo, me gusta. Es muy guay, sí. Sí, yo lo tenía, siempre lo he tenido fichado, pero nunca me he atrevido porque no sé muy bien hacia dónde va, ¿no? Pero es muy guay. Visualmente al menos, increíble. Sí, o sea, yo creo que lo recomiendo muchísimo porque de verdad es de estos pocos juegos, bueno, pocos, de estos juegos ejemplares que entienden muy bien lo que es ser un videojuego y que ya sabéis lo que digo cuando digo eso. Y mola mucho encontrarse uno de esos. Entonces, y además ya digo, para lo barato que es y que, o sea, según el How Long to Beat, ponía que dura como rollo 40 minutos, ¿sabes? No, que es muy relativo, depende de cómo se entienda. Y además, bueno, sé que tiene cosas que puedes ver y no ver, entonces merece la pena jugarlo más veces, pero como que la hora de aquí, o sea, completarlo es como una hora. Y ya digo, depende mucho de la persona, depende mucho de muchas cosas, pero joder, ¿cuántos juegos muy buenos, baratos y que duran una hora ahí? Y que ojalá hubiera más, porque es la mejor forma de tener ese tipo de experiencia. Yo, no sé, me apetecía, creo que era un buen momento para reivindicarlo y reivindicado está. Maravilla. Qué guay. Pero bueno, entonces con esto sí que podemos ir terminando, que yo creo que hemos hecho 1h30 más o menos, no sé si algo menos, pero no tengo pilas para más hoy, lo siento mucho. Y creo que, bueno, que es que todo lo que se ha dicho es como para reflexionar, ¿no? O sea, estos juegos y esta pregunta, que muchísimas gracias, por cierto, Juan, por ella, da para pensar en muchas cosas. También dejadnos en los comentarios ejemplos que se os ocurran. No hemos querido tirar de algunos lugares súper comunes, porque podríamos hablar un rato de Nier, ¿no? También, Mateo. Yo es lo primero que pensé. Claro, es que y no es que no merezca la pena, o sea, es que habría que hacer 8 podcasts sobre Nier, pero también hay que intentar hacer este ejercicio de traer otras cosas. No, solamente lo traemos para hacer un poco de campaña para que Clara juegue Nier de una vez, que yo llevo dándole la turra como 5 años y ya. Y al resto de la gente también, que Nier Replicant es increíble, es una preciosidad de juego. Así que dicho está, pero vamos, que muchísimas gracias por todo lo que habéis traído y por estar aquí. Mateo, ya sabes, o sea, ven cuando quieras. Es que yo lo digo de verdad y la gente se piensa, no, luego no voy a decir nada porque lo habré dicho por quedar bien. Es como que si te quieres venir, nos llamas o te enteras de que grabamos y te vienes directamente 5 minutos antes. Es que no hace falta ni que... Me de parece verdad que esto es una mesa me lo apunto de... que, joder, que estoy encantado de venir siempre y eso que hacía ya tiempo de la última vez que lo estaba pensando, digo, jolín, ha llovido ya bastante y entonces eso, para que ya he vuelto a nivel oculto tanto en formato artículo como aquí en las ondas con vosotras, que siempre es casita, pues vamos, feliz de la vida de estar aquí, de comentar esas cosas con vosotras, de todos estos jueguines que me he apuntado para que no se me olviden y eso, encantado como siempre.
Pues nada, dicho queda, y muchísimas gracias, Clara, como siempre, y por haber facilitado que viniera Mateo y por recordarnos que tenemos que recordar que existe la web niveloculto.com. Pues eso. Y gracias, por supuesto, a la gente de Patreon, que este programa también se ha grabado en torno a una pregunta que nos dejasteis allí. Ya sabéis que si queréis el nivel extra, patreon.com/nivel extra. También aprovecho para mandar un besito a Mariela, que hoy no ha podido estar. Y Mariela ya sabéis que la tenéis sí o sí en el nivel extra, trayendo juegos raros. Y ya no sé cómo acabar formalmente este programa, porque no me acuerdo qué frases uso, pero eso, que muchísimas gracias y que nos escuchamos en 15 días en Patreon y en 30 más o menos dentro de un mes en abierto, ¿vale? Venga. Un besito. Besitos. Adeu, familia.